Quemó toda su casa. Pero al saber por qué, nadie lo culpó. Un hombre quemó su casa con todo lo que tenía adentro. Los vecinos lo llamaron loco, la policía lo arrestó, pero cuando descubrieron lo que había bajo el piso de su sótano, entendieron que el fuego había sido lo menos perturbador de toda esta historia. Esta es la historia de Roberto Mendoza, un hombre de 45 años que vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras de Guadalajara. Roberto había sido electricista toda su vida, un hombre callado, trabajador, de esos que saludan con respeto a todos sus vecinos y nunca se meten en problemas. Llevaba 5 años viviendo solo en esa casa que había heredado de su madre cuando ella murió de cáncer. Era una casa sencilla, de 2 plantas, con un pequeño jardín al frente donde Roberto cultivaba tomates, chiles y flores de cempasúchil que le recordaban a su mamá. Sus vecinos lo conocían como un hombre bueno, que siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguien tenía problemas con la luz, necesitaba arreglar algo, o simplemente requería una mano amiga. Roberto tenía una rutina muy simple y predecible, se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café negro en la misma cafetera que había usado su madre por 20 años, desayunaba pan dulce que compraba en la panadería de Don Pancho, y se iba a trabajar en su camioneta blanca llena de herramientas que conocía como la palma de su mano. Por las tardes, regresaba cansado pero satisfecho, cenaba algo ligero mientras veía las noticias y se quedaba en su casa leyendo manuales de electricidad o arreglando aparatos que los vecinos le traían. Los vecinos notaron que en los últimos meses Roberto había cambiado drásticamente. Ya no saludaba con la misma alegría de siempre, se veía más delgado, más pálido, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Doña Carmen, su vecina de enfrente que lo había visto crecer desde niño, le había preguntado varias veces si se sentía bien, si necesitaba que le cocinara algo o si quería platicar. Pero Roberto siempre respondía con una sonrisa forzada: todo está bien, doña Carmen, no se preocupe por mí. Don Miguel, el vecino de al lado, también había notado que Roberto ya no trabajaba en su jardín como antes. Las plantas se estaban marchitando, la casa se veía más descuidada, y por las noches se escuchaban ruidos extraños, como si Roberto estuviera moviendo muebles o rompiendo cosas. Pero todo no estaba bien. Roberto cargaba con un secreto que lo estaba consumiendo por dentro, un secreto tan oscuro y perturbador que había decidido que la única manera de librarse de él era destruyendo todo lo que lo conectaba con esa verdad horrible. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando Roberto decidió renovar el sótano de su casa. Quería convertirlo en un pequeño taller donde pudiera trabajar en las tardes y almacenar sus herramientas de manera más organizada. Su madre nunca había usado ese espacio, siempre decía que le daba miedo bajar ahí, que se sentía extraño. Roberto había empezado a romper el piso de concreto viejo para poner uno nuevo. Era un trabajo duro, especialmente porque el concreto era muy grueso y parecía haber sido puesto con mucho cemento, como si alguien hubiera querido asegurarse de que fuera muy resistente. Fue el segundo día de trabajo cuando su pico golpeó algo que no debería estar ahí. Al principio pensó que era una tubería olvidada, algún cable enterrado, o tal vez piedras grandes que habían quedado cuando construyeron los cimientos. Pero cuando siguió cavando con más cuidado, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho peor. Sus manos temblaron cuando vio el primer trozo de plástico negro que asomaba entre el concreto roto. Roberto siguió excavando con cuidado, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Y entonces lo vio claramente, enterrados bajo el piso de concreto, envueltos en múltiples capas de plástico negro y cinta adhesiva, estaban los restos de 3 personas. Roberto se quedó paralizado por varios minutos. Sus piernas se volvieron gelatina y tuvo que sentarse en el suelo frío del sótano. Sus manos temblaron mientras limpiaba cuidadosamente la tierra de los huesos, tratando de entender lo que estaba viendo. No podía creer que hubiera cadáveres enterrados en su propia casa, la casa donde había crecido visitando a su madre, la casa donde había vivido tranquilo durante 5 años. Esa noche no pudo dormir ni un minuto. Se quedó sentado en la cocina, bebiendo café tras café, fumando cigarrillos aunque había dejado de fumar hacía años, tratando de entender qué había pasado. La casa había sido de su madre, ella había vivido ahí por más de 20 años antes de morir. Pero antes de eso,
Roberto recordó que su madre le había dicho que había comprado la casa a un hombre mayor que se había mudado de repente a otra ciudad, vendiendo todo muy barato porque tenía prisa. Durante los siguientes días, Roberto no pudo trabajar normalmente. Se excusaba de los trabajos diciendo que estaba enfermo, y se dedicó a investigar. Fue a los archivos municipales, habló con vecinos viejos del barrio que recordaran los tiempos anteriores, buscó en internet, revisó periódicos viejos en la biblioteca. Y poco a poco, la horrible verdad salió a la luz como una pesadilla que se hacía real. La casa había pertenecido a Esteban Vázquez, un hombre de aspecto normal que había desaparecido misteriosamente hace más de 15 años. Los registros policiales que Roberto logró conseguir mostraban que Esteban había sido investigado por la desaparición de varias personas en el barrio y zonas cercanas, pero nunca pudieron probar nada contra él. Un día, simplemente se fue, vendió la casa a precio muy bajo a la madre de Roberto, y nunca más se supo de él. Roberto encontró notas de periódicos de esa época que hablaban de varias desapariciones inexplicables. Personas que salían de sus casas y nunca regresaban, sin dejar rastro, sin explicación. La policía había sospechado que había un patrón, pero nunca pudieron conectar los casos. Roberto se dio cuenta de que su madre, sin saberlo, había comprado la casa de un asesino serial. Y ahora él estaba viviendo encima de las víctimas, durmiendo sobre sus tumbas improvisadas. Las noches se volvieron insoportables. Roberto podía escuchar ruidos en el sótano, pasos que no existían, voces susurrando su nombre. Sentía una presencia extraña en la casa, como si las almas de esas personas estuvieran tratando de comunicarse con él. No podía comer, había perdido 10 kilos, no podía trabajar porque sus manos temblaban constantemente. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero también sabía que eso significaría que su casa se convertiría en una escena del crimen, que los medios llegarían como buitres, que su vida se volvería un infierno mediático. Pero más que eso, sabía que tendría que seguir viviendo ahí durante meses mientras se desarrollaba la investigación. Pero lo que más lo atormentaba era pensar en las familias de esas víctimas. En algún lugar había padres que habían envejecido sin saber qué pasó con sus hijos, hermanos que nunca pudieron despedirse, hijos que crecieron sin sus padres. Ellos merecían saber la verdad, merecían poder enterrar a sus muertos con dignidad, merecían tener paz después de años de incertidumbre. Roberto tomó una decisión desesperada pero que en su corazón sabía que era la correcta. No podía seguir viviendo ahí, no podía dormir sobre las tumbas de esas personas inocentes. Y tampoco podía permitir que alguien más comprara esa casa algún día sin saber lo que había pasado ahí. La casa estaba maldita, contaminada por la maldad que había ocurrido entre sus paredes. El 15 de marzo por la mañana, Roberto se levantó muy temprano, como siempre, pero esta vez sabía que sería la última vez que lo haría en esa casa. Había tomado su decisión durante la madrugada, después de otra noche sin dormir, escuchando ruidos que venían del sótano. Salió de su casa con una lata de gasolina de 20 litros en la mano derecha y una caja de cerillos en la izquierda. Había empacado algunas fotos de su madre, sus documentos importantes y la medalla de la Virgen de Guadalupe que le había regalado su mamá en una mochila pequeña, pero todo lo demás lo dejó adentro. Sus herramientas, sus muebles, su ropa, sus recuerdos, todo se quedaría para alimentar las llamas. Doña Carmen lo vio desde su ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno para su esposo. Roberto, ¿qué hace con esa gasolina tan temprano? ¿Se le descompuso la camioneta? Roberto se volteó hacia ella con los ojos rojos e hinchados, llenos de lágrimas que llevaba días conteniendo. Perdóneme, doña Carmen. Perdóneme por lo que va a ver. Pero no tengo otra opción. Doña Carmen sintió un escalofrío cuando vio la expresión en el rostro de Roberto. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión de la que no había vuelta atrás. Roberto comenzó a rociar gasolina por toda la casa, metódicamente, como si fuera un trabajo más. En la sala donde había visto televisión con su madre, en la cocina donde habían desayunado juntos los domingos, en las recámaras donde había dormido tantos años, en las escaleras que había subido y bajado miles de veces. Pero especialmente en el sótano, donde estaban enterrados los cuerpos, donde roció la mayor parte de la gasolina.
Los vecinos empezaron a salir de sus casas cuando el olor de la gasolina se extendió por la calle. Algunos gritaron preguntando qué estaba pasando, otros corrieron inmediatamente a llamar a los bomberos. Don Miguel, el vecino de al lado que había compartido muchas cervezas con Roberto, trató de detenerlo. Roberto, no hagas esto. Piénsalo bien. Lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo hablando. Pero Roberto ya había encendido el primer cerillo. Tengo que hacerlo, don Miguel, gritó con la voz quebrada mientras las primeras llamas empezaron a extenderse por el piso de la sala. No pueden seguir ahí abajo. No es justo para ellos, no es justo para sus familias. Ellos necesitan descansar en paz. Los vecinos no entendían de qué hablaba. Pensaron que Roberto había perdido completamente la razón, que tal vez el trabajo solitario y la muerte de su madre finalmente lo habían quebrado mentalmente. Algunos sacaron sus teléfonos y grabaron videos, otros corrieron a alejarse del fuego que crecía rápidamente y amenazaba con extenderse a las casas vecinas. Roberto se quedó parado en la banqueta, viendo cómo las llamas consumían cada habitación, cada recuerdo, cada parte de la vida que había construido ahí. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía desaparecer la única herencia que le había dejado su madre, pero en su corazón sabía que era lo correcto. En 20 minutos, la casa estaba completamente envuelta en llamas. El fuego era tan intenso que los bomberos tuvieron que concentrarse en evitar que se extendiera a las casas vecinas. Roberto se quedó ahí, inmóvil, llorando en silencio, hasta que las llamas alcanzaron el sótano y una explosión pequeña pero significativa confirmó que el fuego había llegado a donde necesitaba llegar. Cuando llegó la policía, arrestaron a Roberto inmediatamente. Los vecinos declararon que había quemado su propia casa sin razón aparente, que había estado actuando de manera extraña últimamente, que parecía haber perdido la cordura. La escena era devastadora, una casa completamente destruida, un hombre llorando esposado, y vecinos conmocionados que no entendían qué había pasado. El comandante de la policía, el capitán Morales, un hombre experimentado que había visto de todo en sus 20 años de servicio, interrogó a Roberto durante horas en la estación. ¿Por qué quemaste tu casa, Roberto? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas económicos? ¿Necesitas ayuda psicológica? ¿Alguien te amenazó? Roberto solo repetía una cosa, una y otra vez, como si fuera una oración: tienen que excavar en el sótano. Tienen que buscar debajo de donde estaba el piso de concreto. Van a entender por qué lo hice. Van a entender que no tenía otra opción. Al día siguiente, cuando las cenizas se enfriaron lo suficiente y los investigadores de la policía científica pudieron trabajar en el lugar, comenzaron a excavar en lo que había sido el sótano de Roberto. Siguieron exactamente las indicaciones que él había dado, buscando debajo de donde había estado el piso de concreto. Y ahí, exactamente donde Roberto había dicho, encontraron los restos de 3 personas que habían estado desaparecidas por más de 15 años. Los análisis forenses posteriores revelarían detalles que helaron la sangre de los investigadores. María Elena Rodríguez, de 34 años, madre soltera de 2 hijos pequeños. Había desaparecido en 2008 cuando salió una noche a comprar medicinas para su hijo de 5 años que tenía fiebre alta. Nunca llegó a la farmacia. Sus hijos, ahora adultos, habían pasado años buscándola, pegando carteles, preguntando a todos los conocidos. Carlos Jiménez, de 28 años, un joven maestro de primaria que daba clases nocturnas para adultos que no habían podido terminar la escuela. Había desaparecido en 2009 después de dar una clase, cuando caminaba hacia la parada del autobús. Su familia había movido cielo y tierra para encontrarlo, habían ido a programas de televisión, habían contratado detectives privados. Y Ana Sofía Gutiérrez, de 19 años, una estudiante de enfermería en su segundo año de carrera, que desapareció en 2010 cuando regresaba de la universidad en el autobús nocturno. Era una chica brillante, la primera de su familia en llegar a la universidad, con sueños de trabajar en un hospital y ayudar a salvar vidas. 3 vidas que habían sido arrebatadas brutalmente por Esteban Vázquez, el asesino serial que vendió la casa y desapareció sin dejar rastro, llevándose sus secretos y dejando a 3 familias destruidas por la incertidumbre. Cuando la noticia salió en los periódicos y todos los noticieros de televisión,
La percepción sobre Roberto cambió completamente de la noche a la mañana. Los mismos vecinos que lo habían llamado loco y habían pensado que había perdido la razón, ahora entendían su desesperación y admiraban su valor. Doña Carmen declaró a los medios con lágrimas en los ojos: Roberto es un hombre bueno, un hombre de corazón noble. No podía seguir viviendo sobre esas pobres almas. Hizo lo que cualquier persona con conciencia habría hecho. Las familias de las víctimas, después de años de dolor y búsqueda infructuosa, finalmente pudieron tener un funeral digno para sus seres queridos. La madre de María Elena, doña Rosa, una mujer de 70 años que había envejecido buscando a su hija, abrazó a Roberto cuando lo liberaron de la cárcel: gracias por devolverme a mi niña. Gracias por no permitir que siguiera perdida en ese lugar horrible. Usted es un ángel que Dios puso en mi camino. Los hijos de María Elena, ya adultos de 27 y 23 años, también agradecieron a Roberto: por fin podemos despedirnos de nuestra madre como se merece. Por fin podemos descansar sabiendo qué pasó con ella. Roberto nunca fue procesado legalmente por incendiar su casa. El fiscal del distrito, después de revisar todo el caso y entender las circunstancias, entendió que Roberto había actuado movido por la desesperación moral y el deseo de hacer justicia para las víctimas. En lugar de procesarlo, Roberto se convirtió en testigo clave para reabrir oficialmente el caso de Esteban Vázquez y tratar de localizarlo para llevarlo ante la justicia. Hoy, 2 años después de ese día que cambió todo, Roberto vive en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Ha vuelto a trabajar como electricista y aunque perdió todo lo material que tenía, dice que ha recuperado la paz que había perdido. Ahora también dona su tiempo los fines de semana ayudando a familias que buscan a personas desaparecidas, acompañándolas en sus búsquedas, ayudándolas con los trámites legales. Dice que después de lo que vivió, entiende perfectamente el dolor de no saber qué pasó con un ser querido. En el terreno donde estaba su casa, la comunidad del barrio se organizó y construyó un pequeño jardín memorial con 3 árboles de jacaranda, uno por cada víctima. Hay una placa de mármol que dice: en memoria de María Elena, Carlos y Ana Sofía. Que descansen en paz. Roberto va ahí cada domingo por la mañana a regar los árboles, a limpiar la placa y a platicarles a las víctimas cómo van las cosas en el mundo. A veces, dice Roberto cuando le preguntan sobre su decisión, hacer lo correcto no se ve correcto desde afuera. La gente puede pensar que estás loco, que actúas sin pensar. Pero cuando llevas el peso de la verdad en el corazón, cuando sabes que hay almas que necesitan descansar en paz, no tienes otra opción más que actuar, aunque el mundo entero no te entienda al principio. Esta historia nos enseña que a veces los actos que parecen más extremos y difíciles de entender tienen las razones más profundas y humanas. Roberto sacrificó todo lo que tenía, toda su vida material, para darle paz a 3 familias que habían sufrido por años sin respuestas, sin poder cerrar el ciclo del dolor. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que más personas entiendan que la verdad, aunque duela y cueste todo lo que tenemos, siempre es mejor que vivir con secretos que nos consumen por dentro. Y recuerda, nunca juzgues las acciones de alguien sin conocer toda la historia que hay detrás.